¿Alguna vez has querido lanzar una marca de moda sostenible, pero temes caer en el greenwashing sin darte cuenta? Créeme que es más común de lo que parece. Soy Ana Karina Lázaro y en este canal hablamos de emprendimiento, lifestyle y moda sostenible. Hoy te voy a contar en este video los errores más comunes al comunicar sostenibilidad, incluso si estás empezando. Empecemos por lo básico. El greenwashing es cuando una marca dice ser sostenible, pero no lo demuestra con los hechos. A veces lo hacen con intención, otras veces sin saberlo. Algunos ejemplos de greenwashing puede ser utilizar la palabra eco o consciente sin tener pruebas, mostrar una hoja verde en el logo y decir que ya son sostenibles, o decir que la producción es ética sin mostrar de verdad de dónde viene o quién realiza este producto. ¿Ves lo fácil que es caer en esto sin querer? Por eso es tan importante entenderlo desde el principio. Hay muchos errores que se cometen cuando se utiliza el término eco o sostenible, y pueden ser muchas también las motivaciones por las cuales tú quieras usar estos términos. Obviamente hay una gran acogida acerca de lo sostenible, no solo porque le hace bien al mundo, sino también a tu cuerpo, por ejemplo, o a la persona que lo consume. Pero es importante no caer en este espacio del greenwashing porque muy probablemente en el futuro pueda dañar tu marca. Te voy a contar aquí 5 errores que normalmente las marcas cometen cuando se trata de greenwashing. El primero de ellos es copiar los términos que utilizan las grandes marcas sin saber qué significan. Algunas veces las marcas, por ejemplo, utilizan términos como eco-friendly, zero waste, carbon neutral. Pensamos que si usamos estos términos tenemos el logo resuelto o el eslogan resuelto para nuestra marca, y que seguramente sonaremos mucho más creíbles y mucho más appealing a un mercado que está en búsqueda constante de productos o servicios que tengan ese sello verde. Pero el problema es que en muchas ocasiones no entendemos qué significan esos términos y los usamos sin tener conocimiento. Eco-friendly significa respetuoso con el medio ambiente o lo ecológico. Se refiere a productos, prácticas y estilos de vida que minimizan el impacto negativo en el planeta, promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural. Lo que embarga ese término puede ser muchas cosas. Entre ellas tenemos el uso eficiente de los recursos, minimización de los residuos, protección a la biodiversidad o apoyo a la agricultura sostenible. La palabra zero implica que todo el proceso evita generar residuos que no se pueden volver a utilizar para un uso del producto que estás haciendo o simplemente para que genere un impacto positivo en el planeta. Requiere una medición real, y esto ya es más complejo, y sobre todo requiere una compensación certificada. El segundo error es no conocer la cadena de valor completa. Muchas veces las empresas se enfocan en solo decir que utilizamos algodón orgánico, lo hacemos a mano, pero de verdad se genera un impacto mayor cuando se conocen todos los procesos y las personas que intervienen en hacer un producto. Las preguntas que debes hacerte cuando se trata de esto es: ¿de dónde viene tu materia prima? ¿Cómo se tiñen las telas? ¿Quién transporta los materiales? ¿Cómo se empacan y se entregan? Si eres una pequeña empresa, digamos que no te exime no conocer tu cadena de valor. Si hay algunos procesos o algunos materiales que hacen parte de tu proceso no son del todo sostenibles, es importante mostrarlo y hablar con transparencia a tu audiencia. Pero de esto vamos a hablar mucho más adelante en el video. Conocer tu cadena de valor no solamente te da transparencia, sino también realza esa confianza que puede tener esa audiencia o ese potencial cliente que comprará tu producto. No saberlo puede dejar vacíos que seguramente pueden ser interpretados como falta de transparencia. Otro error común que cometen las empresas es no mostrar el detrás de cámara cuando se produce tu producto. Y es por eso que la gente duda. Una página web bien construida, una página de Instagram bien pensada no es suficiente. Ahora las personas quieren saber cuál es el detrás de cámaras al producir ese producto. Las personas quieren saber la verdad. ¿Quién hace los productos? ¿Cómo los hacen? ¿Qué te inspira al hacerlo? ¿Cómo se ve tu espacio de trabajo? Mejor dicho, todo, absolutamente todo lo que hay detrás de la producción de ese producto da mucha confianza, porque seguramente ese cliente se sentiría mucho más cercano a ese proceso. Y no solo eso, cuando no muestras nada, de pronto la gente empieza a asumir que estás escondiendo algo. Puede que suene un poco loco, pero en muchos casos puede ser así. Y aunque obviamente no sea cierto, la falta de pruebas visuales afecta tu transparencia, afecta tu credibilidad. Un tip para esto es hacer fotos, contar historias reales acerca de tu marca o de tu producto. A la gente no le importa que estés haciendo tu producto en un rinconcito de tu casa, sino todo lo contrario. Eso conecta mucho más a tu audiencia con tu producto. El cuarto error es confundir lo artesanal con lo sostenible. Muchas personas creemos, porque también me incluyo, que cuando estamos adquiriendo un producto artesanal, definitivamente le colocamos el label de sostenible, pero esto en muchos casos no es el caso. Algunos ejemplos que te pueden
pueden dar luz de esto son un producto hecho por una comunidad vulnerable pero mal pagado, tampoco es ético ni sostenible. Una prenda hecha con materiales sintéticos o con tintes tóxicos no es sostenible. Si lo demás en la lista de lo sostenible hace check, para mí sí tendría el grado de sostenibilidad. Por ejemplo, si este producto tiene un empaque biodegradable, si esta marca está pagando a los artesanos de manera justa y bien remunerada, también puede ser sostenible. Si esta marca genera ayuda extra a las comunidades y visualización hacia la problemática que están viviendo, mostrar siempre transparencia en el proceso de producción de este producto, colaboración con otras marcas sostenibles, en fin, todo este conglomerado de cosas que definitivamente son catalogadas como sostenibles y que ayudan a enfatizar y que hacen parte de la marca, sí que representa que esa marca es sostenible. Dime en los comentarios tú qué crees. Y el quinto error es no tener claridad sobre su impacto real. Algunas marcas dicen apoyamos a las comunidades, respetamos el medio ambiente, pero no explican cómo ni tampoco dan resultados de cómo lo están haciendo. Este tipo de afirmaciones generales siempre suenan bien, pero si no las explicas o no las muestras, aún mejor, pueden ser catalogadas como greenwashing. Puedes contar tu historia con datos y ejemplos correctos. Por ejemplo, trabajamos con 3 mujeres en Bogotá durante 30 días y el resultado les generó ganancias por 3 meses. O también, nuestros empaques son 100% reciclables y evitamos usar plástico desde cero a partir de este año. Estos son argumentos reales. Aquí te comparto lo que sí puedes hacer desde hoy, incluso si tu marca está en pañales. Define los pilares de sostenibilidad desde el principio. Producción local, hecho a mano, materiales reutilizados. Todos estos son argumentos claves para definir que eres sostenible. Muestra el proceso real, con fotos, videos, historias. Contar la historia que hay detrás de tu marca no solamente es un argumento fuerte para generar convicción y transparencia, sino también para las ventas. Todas esas cosas generan no solamente valor para tu marca, sino también credibilidad. En este canal lo hemos dicho desde el principio y tenemos varios videos dedicados a ello. Habla con transparencia siempre. Es mejor decir, estamos en el camino de, en vez de decir somos 100% eco y que no sea cierto. Cuando eres sincero, puedes conectar mucho más con tu audiencia y al generar conexión tienes un cliente fiel. Usa certificaciones si las tienes y si no, explica por qué no. Tengo un video donde hablo de las certificaciones y de mi experiencia cuando intenté adquirir una de ellas y te la dejo aquí. Escucha a tu comunidad. Puedes hacer un pool en Instagram para conocer mucho más a tu cliente, saber qué es importante para ellos, qué puede mejorar en tu producto cuando se habla de sostenibilidad y de hecho te permite crear ese contacto directo con ese cliente. Está de más decir que es importante generar ese contacto con el cliente porque te permitirá de primera mano conocer su necesidad, porque recuerda que tu producto es la respuesta a sus necesidades. Y por último, aprende sobre sostenibilidad. No se trata de utilizar términos ecológicos cuando no tienes conocimiento acerca de ello. Se trata de hablar con propiedad de cómo tu producto puede generar ese impacto positivo a comunidades, a medio ambiente, entre otras características sostenibles. Y recuerda que comunicar con honestidad es mucho más poderoso que un eslogan bonito. Si te gustó este video, dale like y compártelo con esa amiga que sueña con emprender en moda, pero que tiene miedo de no hacerlo bien. Déjame en los comentarios si ya tienes una marca o estás en el proceso de crear una y si alguna vez te has sentido confundida con este tema. Este canal es un espacio para crear conciencia sin miedo a equivocarnos. Nos vemos la próxima semana con otro video y si quieres recursos gratuitos para emprender con propósito, suscríbete y activa la campanita porque viene contenido que te va a ayudar mucho en ese camino. Nos vemos en la próxima. Chao. Wow.